Estamos bien, saludos a todos. Gracias por estar aquí hoy. Soy Paola Díaz y soy el enlace con el Centro de Excelencia de Conducta. Hoy nos ha cuidado a través de la crisis, las estrategias informadas por el trauma para los sobrevivientes latinos de desastres, conflictos y violencia. Vamos a cubrir unas cosas de logística. Para escuchar el evento en español, por favor, vayan a la tablet, a la pestaña de interpretación y también pueden enmudecer el audio original de inglés. El evento de hoy se está grabando y estará disponible públicamente a través de nuestra página web y otros canales de comunicación. Durante el webinar de hoy, todos los participantes permanecerán en silencio. Si desea hablar o hacer una pregunta en vivo, puede levantar la mano y se le dará acceso para activar su micrófono. Asegúrese de que el volumen de las bocinas de su computadora están encendidas y en alto para escuchar la presentación. Si tiene algún problema técnico, por favor envíe un mensaje al Hispanic Latino Behavioral Center of Excellence mediante el chat. Si tiene una pregunta para nuestros presentadores, les pedimos que utilice el chat. Simplemente escriba su pregunta y presione enviar. Podemos dirigir las preguntas al presentador en el momento apropiado durante la presentación o al final. Estaremos compartiendo una copia de la presentación de hoy en formato PDF a través del chat. También podrá descargarla desde nuestra página web bajo el nombre del evento de hoy. Una grabación del webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube. Cuando termine el webinar, por favor, complete la evaluación. Esto nos ayudará a conocer su opinión y comentarios sobre la presentación, así como los temas y adiestramientos que le gustaría que se ofrezcan en el futuro. El enlace de la evaluación está compartido en el chat. Se va a enviar al final y también podrá escanear el código QR al final de la presentación para completarla. Recibirá un certificado de participación por correo electrónico aproximadamente una semana después de hoy. Les recordamos verificar su carpeta de correo no deseado, o sea, el junk folder. La misión del Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence es avanzar y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de estrategias de prevención, tratamiento, múltiples caminos de recuperación y apoyo en la recuperación que sean impulsados por la comunidad culturalmente pertinentes y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Nos esforzamos en cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión de información en salud conductual culturalmente informada y basada en evidencia. Hoy tenemos a Rocío Chan, la doctora bilingüe en psicología clínica en estrés traumático en las poblaciones vulnerables y desplazadas. Provee terapia a adultos y niños y en el 2021 fundó la Clínica de Salud Mental Latina y enfocó su investigación a través de SAMHSA y el NIH para poblaciones que no son atendidas. Yari M. Marrero, la doctora, tiene más de 20 años de experiencia en la Universidad Central del Caribe y tiene un trasfondo en ciencias sociales y consejería. Ha trabajado extensivamente en la investigación de trauma y en la coordinación de programas para sobrevivientes. Ella tiene mucho que compartir sobre el tema y para no ocupar más tiempo le voy a pasar el micrófono a ella para que empiece la presentación. Gracias por estar aquí y doctora Chan va a empezar. Gracias Paola por esa introducción tan fabulosa. Es un honor estar aquí frente a todos y ser una de las facilitadoras con mi colega, la doctora Yari Marrero. Así que gracias por la oportunidad. Hubo algunas notas en el chat. Había una en particular que me decía que no podía escuchar nada.
para dejarles saber, a ver si la pueden ayudar. Ojalá ella nos pueda escuchar. Voy a empezar. Tenemos como unos 80 minutos y queremos guardar un poco de espacio de tiempo para preguntas. Así que siéntense en la libertad de enviar las preguntas mientras se les ocurren en el chat. Y Yari y yo al final vamos a tratar de contestar las preguntas a la medida que van llegando. Obvio, esto no es formal, que podemos tener una interacción como tal, pero por favor envíen cualquier comentario o reflexión sobre el mismo en el chat. Y le doy la bienvenida a todos que vienen de todas partes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Eso está súper bien, que están aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Vamos a identificar cuidados informados por traumas estratégicos. Vamos a ver las necesidades contextuales de los sobrevivientes latinos de eventos traumáticos y también prácticas responsivas culturalmente, como las expresiones culturales, construyendo puentes, cruzando sesgos como el estigma y otros asuntos del lenguaje. Y también vamos a proveer algunas palabras que ayudan a apoyar a los sobrevivientes de desastres, violencias y conflictos en ambientes clínicos o de salud. Muchas veces estamos familiarizados que somos bien proactivos, que tenemos ensayos de fuego, por ejemplo, los fire drills, los simulacros, a veces algunos se inclinan más, no puedo pensar en la palabra en inglés, tremors. We have earthquakes, temblores, terremotos y cosas que nos ayudan a saber proactivamente qué hacer. Y quiero decir que es una cosa muy importante, una oportunidad muy importante para nosotras, para poder hablar de qué hacer en términos de ser proactivos ante las crisis y cómo podemos enfocar nuestras emociones, nuestras sensaciones y el estrés que podamos sentir en esos momentos de crisis. Así que estoy muy honrada de estar aquí, muy orgullosa de poder compartir con ustedes y agradecida de tener oportunidades como estas, de que podemos atender proactivamente qué hacer. Porque desafortunadamente tenemos muchas situaciones que pueden ser muy traumáticas. Y mientras más proactivos seamos en nuestro hablar, en nuestro entrenamiento, vamos a estar mejores preparados para responder a estas situaciones de crisis. Así que aquí vamos. Aquí están algunos de los temas. Quiero decir que esto fue una oportunidad muy amena y para la doctora Marrero cuando empezamos a hablar para preparar esta presentación, nos dimos cuenta que teníamos muchos intereses en común y entrenamiento también. Así que había mucho que nos hacía sentido y compartíamos, así que esperemos que tenga sentido para ustedes. Vamos a hablar de diferentes modelos. Muchos de estos modelos no se desarrollaron pensando en nuestras necesidades culturales latinas, pero tenemos unos clínicos muy buenos con trasfondos latinos que han podido modificar muchos de estos modelos para encontrar maneras culturalmente apropiadas de atender a nuestra comunidad y las necesidades de nuestra comunidad latina. Hay una persona que no tiene acceso al español, así que sé que hay alguien que está viendo a esto. Vamos a hablar de diferentes modelos y cómo los aplicamos.
Aquí hay uno que se llama Rompiendo el hielo. ¿Qué usted haría? Trate de leer cada oración y complétela en su tarjeta. Me ayuda a sentirme seguro y complete la oración. Cuando todo se siente fuera de control, yo, 3 puntitos, termine la oración. Lo que me ayuda a calmarme lo más posible es punto, punto, punto. Si yo pudiera pedir ayuda, yo le pediría ayuda a 3 puntitos. Gracias. Cuando llego a casa me ayuda a sentirme más segura. Gracias, Yari. Cuando todo se siente fuera de control, yo me rompo. ¿No? Ah, yo rezo. Oración. Uso la oración. Ah, y también canta. Qué bien. Yo espero que tengan oportunidad de reflexionar sobre esto y que contesten para movernos y avanzar. Aquí hay un círculo de seguridad. Lo que queremos es prestarle atención a los elementos que convierten un espacio en seguro para ustedes. ¿Qué los hace sentir seguros a ustedes? Muchas veces empezamos con nosotros, pero es importante para nosotros pensar cuando proveemos servicios que hay cosas que nosotros hacemos que pueden transferir ese sentido de seguridad al paciente y es importante poder identificarlos y hacerlo. Vamos a hablar de sanación radical y cómo esto se aplica a la intervención de crisis, a las modalidades de intervención de crisis. Y para estar seguro de que cubrimos este tema, vamos a definir el trauma. Todos sabemos que el trauma es una respuesta emocional a eventos traumáticos que son directos o indirectos y tienen un efecto negativo sobre una persona a largo plazo en su conducta y otros aspectos de su funcionamiento. Podemos seguir hablando de esto hasta la saciedad, pero eso es una manera simple de resumir la definición de trauma. Una manera que yo he aprendido de procesar el trauma y de poder asistir a la gente que está pasando por una crisis es usando lo que llamamos target. En inglés, Trauma Affect Re-Education and Therapy for Adolescentes. Esto es un acrónimo sobre regular el trauma y las emociones en los adolescentes. Este modelo se usa para los niños de 10 o más años. Y por esto quiero usar este acrónimo de Target, que lo he estado usando desde que estoy en la escuela graduada. Se siente que muchos años atrás. Lo que me gusta de este modelo es que te da información sobre cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Cuando enfrentamos estrés normal o estrés extremo a través de las crisis, como las que estamos proactivamente tratando de prepararnos para ellas. Y esperemos que nunca tengamos que usar estas técnicas. Pero por si acaso, si necesitamos usarlas, ya estamos preparadas. Tenemos las herramientas, ¿no? Por eso me gusta este modelo. Es un modelo psicosocial de muchos niveles basado en fortalecer las destrezas y fortalezas del individuo para poder empoderarlos. Se enfoca en el presente, en el aquí y ahora. No siempre hablamos de muchos detalles de lo que nos pasó y tratamos los síntomas de lo que esperamos
de lo que estamos sintiendo en el presente, en el aquí y ahora. El enfoque principal es entender cómo funcionan las adaptaciones al trauma y cómo se pueden transformar. Así que el reformular ese trauma es muy importante. Así que este acrónimo se desarrolló por Julian Ford, uno de mis mentores más grandes. Y si usted lo conoce en algún momento, él es súper interesante y él siempre piensa en siglas. Por ejemplo, las siglas de Freedom. Freedom quiere decir enfoco, reconocer detonantes, evaluar emociones, definir objetivos, opciones y dar contribuciones. El modelo se enfoca en validar a la gente y las emociones de la gente, reforzar lo positivo de lo que está funcionando y nos motiva a transformar lo que es reactivo y encontrar una explicación para su existencia. Consiste en una serie de ejercicios que nos ayuda a activar ciertas partes cruciales de nuestro cerebro para que trabajen mejor con nuestras alarmas del cerebro. Por ejemplo, tenemos una cronología que llamamos de la vida personal, que es muy buena utilizar cuando queremos marcar todos los pasos de Freedom. Esto se enfoca en la regulación emocional, en el procesamiento de información y construir relaciones. Y aquí están los puntos claves. Los puntos claves que le enseñamos a todo el mundo. Y una manera que aprendemos el modelo y lo practicamos. Así que si le hace sentido a usted y usted puede aplicar alguna de estas técnicas, es más fácil para usted para poder enseñarlo y cómo relacionarse con él. La idea es que nosotros le enseñamos a la gente y nos enseñamos a nosotros mismos que tenemos un centro de alarmas que normaliza ciertas conductas. Usted lo tiene, yo lo tengo, y como todos sabemos, el centro de alarmas que tenemos está localizado en la amígdala de nuestro cerebro. Y es cómico porque muchos niños me dicen que no, que estoy equivocada, que la amígdala no está en el cerebro, que está en la garganta. Yo les digo, sí, yo lo sé, pero también tenemos una amígdala en el cerebro. Y cuando decimos que la amígdala tiene una función como un centro de alarma, ahí podemos comenzar a encontrar más información de lo que nos pasa cuando experimentamos estrés. Vamos a empezar con el estrés común y corriente. Lo que pasa es que nuestra amígdala, nuestro centro de alarma, empieza a hacer ruido, ¿no? Y se activa. Y nos dice que hay algo que prestarle atención. Y esto es nuestra rutina diaria, del día a día, ¿no? En nuestro estrés normal, como quien dice. Entonces, la amígdala nos comunica nuestro hipocampo y sabemos que está responsable y también sabemos que la función es como un archivo. Así que imaginen nuestro cerebro tan maravilloso siendo como un archivo y las memorias que están archivadas en el mismo. Así que si hay algo que es un estrés normal, es probable que vayamos a ese archivo muy rápidamente en milisegundos y ya saben lo que hacer. Por ejemplo, si yo estoy tarde para una reunión o entonces una de estas cosas probablemente ya está en nuestro archivo y sabemos qué hacer. Así que luego nuestro archivo del hipocampo
tiene otra conexión con la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es como un centro de pensamientos. Aquí es donde integramos toda la información y donde podemos tener las funciones de planear, de, por ejemplo, poder entender las cosas bien. Y así podemos desarrollarnos en nuestros 20 y como a mediados de los 20 para mujeres o más tarde en los 20 años. De verdad, no sé por qué se desarrolla en ese momento, pero definitivamente que sí que yo lo entiendo. Así que una vez que este centro de pensamientos se activa e integra la información, y esto sucede en milisegundos, lo que pasa es que la corteza prefrontal nuevamente se comunica con la amígdala y le dice, todo está bien y podemos solucionar lo que nos venga. Así que la amígdala desacelera y vuelve a sus funciones normales. Pero esto no sucede, así que aquí tienen una gráfica muy buena que nos explica cómo la meta se mueve de un lugar del cerebro al otro. Tenemos el centro de alarma que se comunica con el centro de archivos, con el centro de pensamientos y regresa hacia atrás y nos dice, todo está bien. Pero eso no sucede cuando hay un estrés extremo. Cuando hay un estrés extremo y es más fácil comunicarse, pues no se comunica tan bien. Entonces lo que sucede es que nuestro centro de alarmas se activa en exceso y secuestra nuestro cerebro. Lo secuestra porque ahora nos encontramos en una fase de supervivencia. Y cuando uno está en ese modo de supervivencia, uno no se va a poner a ver si hay alguna experiencia de horror parecida a la que uno está experimentando. Y si ya es un tipo de experiencia así, está archivada en nuestro centro de archivos para integrar toda la información. No hay tiempo. Entonces lo que sucede es que la comunicación entre hipocampo y corteza prefrontal se desconecta y la amígdala es la que actúa a modo de sobrevivir, supervivencia y supervivencia. Y nosotros a veces pensamos muy estrechamente, solo nos enfocamos en la supervivencia y lo hacemos bien. Cualquiera de nosotros que haya confrontado una situación de crisis sabe que uno hace lo que tenga que sobrevivir y estar aquí hoy día. Así que así es como nos ayuda nuestro cerebro y nuestro cuerpo para hacer las cosas bien. Y el problema comienza luego de que uno sobrevive. El centro de alarmas, tal vez porque ha tenido múltiples experiencias de crisis o trauma, tal vez cosas que sucedieron muy temprano en nuestra vida por periodos de tiempo prolongados, activan estas alarmas en nuestro cerebro y hasta lo secuestra en algunos momentos. Cuando sucede esto, hay más probabilidad que el centro de alarmas sea demasiado sensible y trabaje en exceso. Así que lo más mínimo que sea un recordatorio o un detonador de lo que había sucedido antes podría detonar ese centro de alarmas. Y se puede hacer de manera pasiva o manera lenta hasta que sube a la velocidad máxima. Y cuando este centro de alarmas está encendido a lo máximo, le manda el mensaje al cuerpo de que estamos en crisis y necesitamos sobrevivir. Y hay muchísimas hormonas que se activan. Obviamente esto es muy positivo cuando uno confronta una crisis, pero en realidad no es tan útil cuando ya no estamos en crisis y esta alarma continúa sonando.
y mandándonos ese mensaje. Entonces, desafortunadamente, esto le sucede a algunos de ustedes que trabajan con niños o familias y es más frecuente que suceda con niños o adultos que han experimentado más traumas temprano en sus vidas. Así que estos centros de alarmas son súper sensitivos. Y cuando uno está en una crisis o cuando uno tiene este tipo de historial, hay ciertas cosas que podemos hacer para contrarrestar. Una de las cosas es cómo resetear este centro de alarmas, cómo reajustarlo. Y hay gente que, sí, Ilona me mandó un mensaje y dice que sí, que los niños le dicen también que la amígdala está en el cerebro. Entonces, una más fácil de reajustar este centro de alarmas es desacelerar, orientarnos y cotejarnos a nosotros mismos. A veces yo veo esto como un termómetro emocional. Entonces, ¿cómo podemos desacelerar, bajar la velocidad? Pues no sabemos, pero porque no lo practicamos suficiente. Y yo también soy tan culpable como cualquier otro, y lo admito. Pero podemos desacelerar respirando con algunas imágenes. A veces canciones nos ayudan a desacelerar y uno dice, mira qué lindo canta esta persona y eso es una manera bonita para desacelerar. Así que todos podemos encontrar maneras para bajar la velocidad, porque cuando esto sucede, automáticamente estamos ayudando a la amígdala que está activada totalmente y al desacelerar, lo que tratamos es tratar de arraigar a esa amígdala. Y la orientación es súper importante, porque muchas veces lo que acelera a la amígdala es tal vez que estamos reviviendo algo que experimentamos en el pasado o que nos estamos proyectando al futuro y estamos demasiado ansiosos porque no tenemos control. Así que hay que orientarse en el aquí y en el ahora para arraigarse en la tierra. Y muchas veces uno lo puede hacer notando cosas, trayéndose otra vez al centro. Hay personas que empiezan a mover el pie o se agarran las manos, hay personas que se ponen a orar. Lo que sea que ustedes hagan para orientarse y para tener solo un pensamiento a la vez. Hay personas que piensan en el agua o en el hielo o en cualquier cosa que te reoriente. Y al uno hacer un autochequeo, se usa el termómetro emocional para ver cuánto estrés estamos confrontando en la actualidad. Y de esta manera estamos ya conectando distintas partes de nuestro cerebro, porque uno tiene que tener un número, hay que integrar información, hay que ponerse en contacto con este centro de archivos y la corteza prefrontal para orientarse. Y esta es otra manera también de bajar la alarma. Y de esta manera uno le da buena retroalimentación a la alarma, aun cuando confrontamos estrés extremo. Uno le puede decir a la alarma, yo en una escala del 1 al 10 estoy en 10. Y ahí uno vuelve a hacer un autochequeo y dice, ¿cuánto control personal tengo yo en estos momentos? Del 1 al 10. 1, tengo cero control personal, nada. Y el 10, estoy en total control personal. Y al escoger esos números, uno ya sabe dónde está parado, lo cual nos puede ayudar a continuar descifrando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, de esta manera obtenemos la retroalimentación o feedback que necesita nuestra amígdala
para actuar bien. Otra cosa que nos enseña el sistema Target a regular nuestras emociones y trabajar con la amígdala es identificar los detonantes. ¿Qué es lo que detonó la alarma? Y como bien sabemos, estos detonantes vienen de nuestros sentidos. Y muchas veces sentimos esta amenaza, sentimos que hay algo que no anda bien, algo está muy, muy mal. Identificar uno o dos detonadores nos puede ayudar, nuevamente porque estamos brindando información que la amígdala pueda entender. Ahora bien, hablamos sobre enfocar en uno o dos detonantes, porque si nos ponemos a enfocarnos en 1 millón de detonantes a la misma vez, esto no ayuda a la amígdala. Así que lo que tenemos es que afinar la información. Uno o dos, muy bien, pero 10, no. Uno o dos. Y entonces debemos enfocar en una meta. Entendemos que hay metas reactivas o metas o principales. Y muchas veces las metas reactivas proceden de la amígdala cuando está activada plenamente. Por ejemplo, si yo estoy muy, muy enojado o enojada con alguien que me ha lastimado y creo que una de mis alarmas va a sonar y una de mis metas reactivas es yo me voy a vengar. Ahora voy a hacerte a ti lo mismo que me hiciste a mí. Así que eso es una meta reactiva y no estoy muy orgullosa de compartir esa meta reactiva, pero a veces no sucede. Y una meta central puede ser decirle a la amígdala, sí, estoy muy, muy lastimada. Y sí, definitivamente en algún momento yo quiero que esta persona sienta lo mismo que siento yo ahora. Pero en estos momentos quiero ser compasiva. Mi meta es cuidarme a mí misma. Mi meta es amarme, lo que sea que necesiten. Y esto nos puede ayudar a calmar la amígdala y nos puede ayudar a no ser tan reactivos y mantenernos en ese círculo vicioso. Así que las del modelo Target son la versión abreviada, lo que les acabo de dar. Así que cuando estamos en una crisis tenemos que ir al modelo total, que tiene 4 pasos, los cuales son muy importantes. Aquí tenemos las cosas que ya yo he compartido con ustedes. Acá en pantalla pueden ver señales de cuando se activa la alarma. Uno se puede sentir nerviosísimo. Uno puede sentirse que estás faltándole respeto a la gente o estás desafiando a los demás. Otra cosa que es inesperada es un cambio drástico del humor. Uno se siente irritado, aislado, ansioso, triste. A veces se apaga y no queremos hablar. A veces uno habla muy rápido o alto, no hace contacto visual, se siente como distraído y los adolescentes tienen esta actitud de que "Ay, no me importa nada y sea lo que sea". Y como siempre yo digo, otra señal de que la alarma está encendida es un sentimiento extremo de urgencia. Hay gente que viene a mi oficina y me dice, yo quiero terminar una tarea ayer y tienen este sentido de urgencia de que lo quiero hacer ahorita, en estos momentos. Y esto también puede ser otra señal. Acá tenemos algo importante. Y sí, Sergio, veo que sí, que esto es algo que te resuena. Muchas veces tenemos que entender cuándo es que la amígdala se enciende y se activa. ¿Qué pasa simultáneamente en nuestro cuerpo?
¿Qué cambios fisiológicos observamos en el cuerpo? Y aquí les muestro el sistema de alarmas del cuerpo y esta situación de luchar, huir o estar paralizado. Entonces, hay ciertas hormonas que se secretan, que son parte del tálamo que produce estas hormonas. Y una de estas es la adrenalina y la otra es el cortisol. Yo no sé cuántos de ustedes sean alérgicos. Yo de niña padecía de asma y en ese entonces te daban inyecciones de adrenalina y eso me lo daban cuando ya yo no podía respirar. Y esto era maravilloso porque en el momento que yo tenía esa adrenalina en mi cuerpo, yo aún lo recuerdo claramente que ya podía respirar. El, Estaba respirando muy rápidamente y poco profundo y sentía como que el corazón se me iba a salir del pecho, que iba a explotar muy rápido, pero sí podía respirar y eso era muy útil. Y otras cosas también sucedían. Había un flujo de sangre de los órganos a los músculos. ¿Y por qué? Pues porque uno está alambrándose para confrontar esta amenaza o luchar contra la amenaza, huir o te quedas congelado, paralizado. Así que esto es importante. Y el sistema parasimpático se cierra y el simpático se activa. Entonces, los vasos sanguíneos periferales se limitan y las palmas de las manos empiezan a sudar, también los pies. Y, uno tiene que tener un enfoque muy estrecho para esto, porque el enfoque es que la supervivencia, uno quiere sobrevivir y de eso se trata. Por lo tanto, el pensamiento es en blanco y negro. No hay gris o no hay tiempo para eso. Así que imaginen todos los cambios que suceden. Y esto es maravilloso cuando sucede y cuando uno está confrontando a una crisis, pero pueden ser especiales cuando estos suceden y ya no hay crisis. Desafortunadamente para tanto niños como adultos esto pasa muy frecuentemente. Así que hay estudios que nos dicen que en el medio de la crisis uno no tiene dolor por los niveles de cortisol que son tan altos, porque cuando uno está tratando de luchar, de huir o estás congelado, uno no siente dolor y es una manera de sobrevivir. Si sientes dolor, te paralizas y no vas a estar atento a la amenaza. Sabemos científicamente y sabemos que muchas investigaciones nos muestran que lo que pasa, o sea, cuando hay tantas secreciones de estas hormonas y no hacen falta, nos afecta la salud y da paso a la confusión, especialmente para muchachos que están pasando por estas sensaciones, pero no tienen nada de frente. Es bien confuso. Aún para los adultos que piensan que hay algo ahí, pero no saben cómo explicarlo. Y claro, afecta su comportamiento, cómo usted se relaciona con la gente y se convierte casi en un ciclo vicioso, porque si todo el tiempo está presentiendo amenazas, no va a poder ser práctico. Van a haber otras cosas que van a estar afectando sus funciones diarias. No va a poder darle atención a otra cosa que no sea sobrevivir. Aprender no va a ser una prioridad.
las relaciones no van a ser una prioridad. Muchas veces tomamos por sentado que hay unas cosas que nos ayudan que no están disponibles para la gente que está sobreestimulada o tienen demasiadas hormonas en el sistema. ¿Y cómo usted da tratamiento para el alto contenido de cortisol? Yo no soy una doctora, yo soy una psicóloga, pero una de las cosas es que en la psicología esperamos poder desacelerar la amígdala y que su cerebro y su cuerpo va a empezar a sentir otra vez, y eso es una manera que puede quizás bajar los niveles de cortisol. Pero hay que hacerlo con regularidad, y eso es lo que muchas veces no logramos hacer. Pensamos que un día en terapia va a ser suficiente, o que hacer algo de vez en cuando para regular nuestras emociones nos va a ayudar. Y nos ayuda, pero nos ayuda mucho más cuando uno lo hace con regularidad, con frecuencia. Las investigaciones muestran que cuando uno coge las cosas suaves y baja las revoluciones de la amígdala, también ayuda a pertenecer a un grupo o a una religión, conexiones y relaciones saludables de grupo y de relaciones. Yo no estoy hablando de una sola cosa, sino de un grupo de cosas que nos pueden ayudar, y es importante reconocer eso. Claro, ser consistente. Ya hablé de esto y sé que mi tiempo se me está acabando, pero ya le dije de esto de cotejarse uno mismo y el termómetro emocional. Muchas veces cuando tenemos la presión alta, podemos pensar en lo importante que son estas cosas, porque la salud mental es tan importante como la salud física, y no están aisladas la una de la otra, están interconectadas. Si uno se ocupa de una, uno se tiene que ocupar de la otra. Y si atendemos ambas, nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a ser más saludables espiritualmente, socialmente, y estos componentes que son tan importantes. Bien, quizás podemos hacer esto. Yo quiero que tomen un minuto para que escriban un par de oraciones de por qué ustedes hacen el trabajo que hacen y por qué ustedes piensan que su trabajo puede hacer una diferencia. Quizás ustedes no piensan en esto. Perdonen que los presione. Entonces, piensa en una oración que resuma sus valores centrales y sus creencias. Y por último, recuerden sus propias motivaciones y aspiraciones durante tiempos difíciles. Si no lo puede hacer ahora, yo sé que van a tener esta presentación para ustedes, así que lo pueden revisitar, lo pueden volver a ella. Eso es muy importante, que lo hagamos quizás una o dos veces al día, y nos ayuda a anclarnos a la tierra y a cogerlo suave. Y recuerden ayudar a los otros que están pasando por estrés. Tener el deseo de causar cambios. Gracias por eso. Aquí hay unos pensamientos que nos pueden ayudar a encontrar nuestra manera, nuestro camino para cotejarnos nosotros mismos. Aquí hay algunos pensamientos. Siga nadando como Nemo. Yo puedo hacer esto, yo lo puedo hacer. Esto es posible, esto se puede hacer.
Gradúese si está trabajando con estudiantes. Y si están en un periodo de estudio, estoy aquí por los jóvenes, para eso es que estamos aquí. Nunca se den por vencidos. Estoy logrando mis sueños, estoy logrando lo que quiero, mis metas. Aquí hay algunos detonantes, experiencias, sensaciones o cosas, ¿no? Los detonantes nos hacen sentir inseguros, nos hacen sentir fuera de control, nos humillan, nos faltan el respeto, nos aburren, invaden nuestro espacio personal, parecen difíciles para bregar con ellos, nos sobrecogen y nos detienen, nos previenen de alcanzar nuestras metas. Ya les hablé de estas cosas, así que no voy a volver sobre esto. No voy a volver sobre esto. Y ahora, bueno, Yari, ahora le toca a usted, doctora. Gracias. Usted puede terminar. Es muy importante, así que vaya, termine. Yo creo que ya lo cubrí, así que pasa adelante y después lo guardamos para la discusión. Bueno, está bien. Yo sigo instrucciones. Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Eh, añadirme a esta comunidad con esta oportunidad con la doctora Rocío. Esto no es una oportunidad que tomé por sentado. Estoy muy agradecida de estar aquí y disfruto mucho esta oportunidad como una experiencia de aprendizaje y una comunidad de aprendizaje. Así que voy a compartir algunos de lo que he aprendido en mi viaje con el trauma y lo que he aprendido con la teoría polivaga. Y esto no me está permitiendo pasar las diapositivas. ¿Alguien me puede ayudar? Aquí estamos. Creo que ya puede ahora. Sí, ahora puedo. Muy bien, perfecto. Aquí estamos. En este punto vamos a comenzar a hablar de la teoría polivagal y cómo se aplica en el ambiente clínico esta teoría. Porque hablamos de la doctora Chan que nuestros cuerpos guardan las respuestas relacionadas al trauma. Y luego vamos a aprender cómo usar nuestro cuerpo para sanarnos en el proceso de sanación. Porque si el trauma se almacena en nuestro cuerpo, tenemos que activar nuestro cuerpo en el proceso de sanación. La teoría polivaga contribuye al trasfondo clínico de la ambientación clínica para ayudarnos a crear un ambiente de seguridad, conexión y regulación. Cuando la gente se siente segura a nivel del sistema nervioso, pueden involucrarse, pueden reflexionar y sanar. Esto amplifica la alianza terapéutica y pone las cosas importantes sobre las manos del que está sanando, con la persona con que estamos trabajando, y reduce el riesgo de retraumatizarse a los sobrevivientes de desastres, violencias y estrés crónico. En el ambiente en que trabajamos, usamos la teoría para comprender la activación de nuestro sistema nervioso y cómo podemos usar nuestro cuerpo para bajar la velocidad, las revoluciones, cogerlo suave y regresar sobre nosotros, como la doctora Chan dice. Los sobrevivientes tienen diferentes reacciones al trauma, hiperexcitación, y la meta terapéutica es aumentar la habilidad de sanar o regular el sistema nervioso con mecanismos de brega, de cómo bregar, para regular el sistema nervioso que tenemos. La teoría polivaga se desarrolló por Stephen Port
y explica cómo el sistema autonómico nervioso responde a las amenazas de seguridad. Es importante saber por qué los sobrevivientes de traumas se quedan estancados en un estado de defensa, de escape o se paralizan. En recuperación, tomen nota, nuestra meta, nuestro objetivo es ayudar a los individuos a moverse adelante, a un espacio seguro, donde se pueden involucrar socialmente y donde la sanación es posible. Creemos que la sanación es posible y podemos utilizar el cuerpo para el proceso de sanación. La teoría enfatiza o identifica tres respuestas jerárquicas. El sistema dorsal vago está asociado con la inmovilización y la disociación, que son síntomas típicos de los sobrevivientes de trauma. El sistema simpático activa el pelear o escapar o correr, pelear o correr. Y el sistema ventral vago hace que nuestro cuerpo pueda conectarse socialmente y practicar una regulación emocional para ayudar a los clientes con trauma que puedan acceder a ese sistema que no necesariamente se desarrolla normalmente. Estamos intencionalmente dándole destrezas de brega, de cómo bregar, habilidades para usar el sistema ventral vago consistentemente. Como la doctora Chang dice, tenemos que practicar con intención. En mi experiencia, cuando le enseñamos al cerebro a estas maneras estos mecanismos de defensa, de correr o pelear, usted va a activar esos recursos porque va a aprender cómo utilizarlos en esos momentos cuando su cerebro está en un modo de calma. Así que hay que practicarlos con intención, en una manera diaria, para en todo momento. Y es importante enfatizar que cada persona tiene que encontrar una manera de usar su cuerpo como una herramienta de sanación. Pero cada uno necesita identificar qué es lo que funciona para ellos. Para mí, a mí me ayuda moverme y bailar, pero quizás para usted le funciona más caminar, correr o hablar con una amistad, o quizás salir afuera y abrazar un árbol o abrazar su perro, su mascota. Es una invitación para que ustedes utilicen lo que funciona para ustedes. Porque hay cosas que funcionan para unos y no para otros. Hay muchas herramientas, pero son bien específicas para el individuo, para usted. Y este modelo está basado en la idea de que el nervio vago tiene múltiples ramas con múltiples funciones. Y más importante es la neurocepción y la seguridad. Y esto es muy importante para entenderlo. Y es una de las contribuciones mayores de la teoría polivagal. Que nuestro cuerpo inconscientemente tiene la habilidad de detectar seguridad o peligro. Eso quiere decir que la gente no escoge cómo responden al trauma. Su sistema nervioso lo hace. Y al entender esto, nos hace más compasivos y nos cambia la perspectiva. No es qué es lo que está mal con usted, sino qué le pasó a usted y cómo su cuerpo está tratando de protegerlo, porque esa es la manera natural de que el cuerpo trata de regular y encontrar seguridad. Y es una cosa inconsciente que todos los seres humanos hacemos y tenemos en nuestro cerebro. Estos mecanismos envían unos mensajes a través de todo el cuerpo. Lo puede sentir en su estómago, lo puede sentir en sus manos. Y eso es lo que yo me gusta enfatizar,
Usted tiene que encontrar la manera que le trabaje a usted, que funcione para usted. Hay muchas cosas que trabajan para diferentes. Quizás yo necesite hablar con un amigo o respirar de una manera, o quizás usted tiene que salir al parque y caminar o correr, como ya dije. Es importante darle el énfasis que no importa qué tipo de trauma usted está experimentando o ha estado experimentando, todos los traumas se sienten en el mismo cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro y esas memorias se almacenan ahí y se almacenan como memorias traumatizadas que regresan como flashbacks, como pesadillas, como ansiedad y como el síntoma, la de disociación, la desconexión de la identidad, la conciencia y la memoria. Y el síntoma de hiperviolencia, una respuesta exagerada a algo. Usted ve una actividad y usted puede pensar, quizás esto no es mucho, pero para un sobreviviente de trauma hace toda la diferencia. Así que hay que parar de pasar juicio y tratar a la gente con compasión y tratar de entender qué es lo que le está diciendo su cuerpo. Porque si su cuerpo está identificando un peligro, no importa lo que nosotros hagamos, el cuerpo va a responder. Así que la mejor manera de atender esto es utilizar el cuerpo para ayudar a que la gente sane. Y tenemos esperanza, porque la mayoría de los sobrevivientes de trauma y la recuperación, y uno de los estudios más grandes sobre esto, de Judith Herman, su modelo dice que la mayoría de la gente pasa por 3 etapas. La primera etapa es seguridad. Cómo usted le enseña a su cuerpo y cómo usted identifica sus detonantes y cómo usted utiliza su cuerpo y los recursos que usted tiene para regularse usted mismo y aumentar la habilidad de su sistema ventral para trabajar bien, porque la amígdala y todo su cuerpo está acostumbrado a actuar de una manera emocional, altamente emocional, y cuando está consciente de que no está regulándose, usted puede usar su cuerpo como una metodología de sanación y de ayudar a otros a sanar. Y también Judith Herman dice que la segunda etapa es el procesar la memoria y el duelo. La primera etapa, uno trata de enseñar a la gente cómo sentirse seguro, cómo estar conectado con su cuerpo y cómo puede usar el aquí y ahora para identificar sus detonantes y aumentar sus destrezas de defensa. Una vez ya fortaleció eso, puede moverse a otra etapa y profundizar en el modelo, en los modelos que ha usado en el pasado y profundizar en la historia traumática para aprender cómo es que su cuerpo sana y cómo sus detonantes funcionan. Porque si no, estamos induciendo a la gente con mucho dolor y le estamos diciendo a la gente que no están listos para procesar el dolor y sanar. Y si están en un ambiente terapéutico y están tratando de ayudar a alguien en el proceso de sanación, entonces pueden pasar a esa etapa número 3 de reconectar y de significado, donde pueden hablar de la experiencia traumática sin llorar, sin revivir las memorias y revivir la experiencia a través del cuerpo. La diferencia está en cómo uno se autorregula cuando la memoria surge. No sé si la doctora Chan quiere añadir algo sobre esto. No, lo está haciendo muy bien. Gracias, gracias. Mientras nos movemos al crecimiento postraumático, queremos enfocar la conversación
en que hay esperanza, que la mayoría de la gente sana, pero hay maneras intencionales, intencionadas de trabajar con esto y lo llamamos crecimiento postraumático. ¿Qué es esto? Esto es la manera en que describimos el proceso en que la gente cambia de luchar con su cuerpo y las memorias traumáticas y van a un crecimiento emocional y espiritual. Es muy interesante porque el modelo de crecimiento postraumático nos permite a los psicólogos clínicos identificar dónde se encuentra nuestro cliente en el proceso de crecimiento, porque propone 5 estados de crecimiento que podemos medir y cómo nuestro cliente avanza en el proceso de sanación. Como un ejemplo, una de estos estados es una apreciación de la vida mayor, posibilidades expandidas, mejores relaciones y un cambio espiritual. Y cómo nosotros presentamos la cultura y cómo el papel central de la cultura juega un papel central en el cliente y cómo nosotros lo usamos, cómo usamos nuestros rituales, nuestros conceptos religiosos, espirituales en el proceso de sanación. Mi experiencia con el crecimiento postraumático es que conocemos el propósito de nuestra lucha que vivimos y usamos nuestra conexión con nuestras familias, con las cosas espirituales, con nuestra identidad, nuestra conexión con nuestros rituales, nuestra conexión como latinos con otros latinos, que somos gente que nos disfrutamos la compañía y expandimos nuestras posibilidades, porque el trauma es la desconexión y el crecimiento postraumático es ayudar a la gente a reconectar con su identidad, su cultura, sus amistades, sus relaciones nuevas y para que exploren la conexión con el lado espiritual e informa cómo vemos la adversidad. Porque la resiliencia de la gente vemos que los ayuda a pasar por la crisis y ayudan a sacarse la crisis del sistema con recursos internos. Así que el crecimiento postraumático, el modelo de esta teoría, dice que el crecimiento emocional va más allá de la reducción de estrés. Nosotros creemos que tenemos la habilidad de atravesar el trauma y no simplemente decir el tiempo nos va a sanar. No, el tiempo no nos va a sanar. La clave es lo que nosotros hacemos durante ese tiempo mientras estamos sanando. Así que tenemos que tomar ciertas acciones intencionadas en el proceso de sanación para poder usar métricas del crecimiento postraumático y poder usar estas métricas y estos instrumentos para ayudarnos a ver cuáles son nuestras metas terapéuticas para movernos a través del proceso de crecimiento. Estos son los 5 principios del crecimiento postraumático, como ya dije antes. El primero es la apreciación de la vida, cómo los sobrevivientes ven la vida y la habilidad de apreciar la vida que tienen. No importa lo que pase, usted tiene una apreciación, que usted es un sobreviviente y que usted está vivo y que cambia la perspectiva de la autoconmiseración y lo experimenta como crecimiento. Y hay un cambio en la fortaleza personal y en las herramientas que cada persona puede alcanzar para identificar cuáles son las mejores maneras de autorregularnos. Cuando usted identifica nuevas maneras de manejar ciertas cosas que en el pasado eran detonantes, pues ahí hay fortaleza personal y nuevas posibilidades.
de ver la vida con esperanza. Esto es uno de los desafíos más grandes, los retos más grandes de los sobrevivientes, porque el cerebro se puede quedar estancado en el pasado. Y cuando la apreciación de la vida y la fortaleza personal cambia, hay un pequeño deslumbramiento de esperanza. Y les podemos permitir pensar que hay esperanza más allá. Y otra cosa que podemos explorar durante el crecimiento postraumático son las relaciones mejoradas, porque ahora las relaciones son mutuas, son emocionalmente abiertas y promueve enlaces sociales más fuertes y la habilidad de reconectar con la cultura de otra gente, la gente que está en recuperación y que aprecian la vida, la fortaleza personal, nuevas posibilidades y el, la mejora de relaciones. Eso efectúa un cambio espiritual y esta aproximación basada en la esperanza ayuda al proceso de sanación. Aquí hay algunos ejemplos. Sabemos que tenemos tiempo limitado para diferentes temas como este, pero queremos que usted retenga algunas herramientas que pueda revisitar en el futuro y que pueda haber ejemplos de cómo ver las 5 maneras del crecimiento postraumático, las 5 ramas del crecimiento postraumático que se gana en ese lugar, las cualidades que mejoran y los mecanismos de defensa positivos. Y pueden usar esos indicadores para medir cómo sus clientes o cómo usted está sobreviviendo una crisis. Así que hay una evaluación que le llamamos el crecimiento postraumático, el inventario de crecimiento postraumático o el PTGI. Muchas veces conocemos a nuestro paciente y vemos que están progresando, pero ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos medir ese progreso? Podemos utilizar esta evaluación y ver dónde, en qué etapa cae, en qué dominio cae en la parte clínica para poder enfocar al cliente a obtener un mejor entendimiento y una concientización mayor del plan de tratamiento para que ayude a aumentar los diferentes dominios del crecimiento postraumático. Volvemos al principio, como la doctora Chan tenía una diapositiva que pasaba todos los temas que vamos a cubrir en esta presentación. Ahora tengo la responsabilidad de conectar los puntos. Yo soy una mujer académica por entrenamiento y quiero ver cómo estos modelos trabajan juntos para ayudarnos a entender las cosas de las que hemos hablado hoy. Así que combinando el modelo de Target, las siglas de Freedom y la teoría polivagal proveen un camino culturalmente responsivo al crecimiento postraumático. El Target estabiliza el sistema biológico de alarmas. Freedom cultiva el empoderamiento, la creación de significación y la acción con intenciones, mientras que la teoría polivagal nos ayuda a anclar la terapia en una seguridad y conexión fisiológica. Nosotros podemos usar el cuerpo en el proceso de sanación para promover la sanación y la conexión. Y como ya compartí durante esta presentación, una de las técnicas de la teoría polivagal es que cantar es uno de los mecanismos de defensa que pueden utilizar para externalizar
cuando no está regulado y para usar las habilidades o los talentos que ya ustedes tienen para poder sanar. Esto no es nada nuevo. Esto es combinar las cosas y esto está prácticas basadas en evidencia y las juntamos en esta presentación para poder usar mecanismos de defensa que lo ayuden bien específicamente para regular nuestras reguladoras psicosomáticas. Por ejemplo, el movimiento consciente, el diario emocional, el CBD somático, anclarse en la tierra y el automasaje. En esta presentación no podemos profundizar en estas herramientas, pero ustedes van a tener acceso a esta presentación y van a poder utilizar estas prácticas en su proceso de sanación. Y yo uso esto en mi escritura terapéutica para recordarme que no importa lo que pase y cuán autorregulada yo estaba durante el día, yo tengo la habilidad de cuando me acuesto por la noche, tener una libreta donde yo escribo lo que aprendí sobre mí hoy, qué emoción dominó el día y por qué, y qué necesito para poder sentirme más en paz mañana. Porque tenemos que reflexionar y usar estas herramientas excelentes que tenemos para mejorar, para el proceso de sanación. No es una montaña que tenemos que escalar y llegar a la cima. Lo pasa cuando tenemos días buenos y cuando tenemos días malos. Pero en términos generales podemos aprender cómo relacionarnos, cómo sanar mejor y aplicar lo que conocemos sobre nosotros mismos. Es un viaje largo. También quiero enfatizar la importancia del cuidado personal durante el proceso de saneamiento. Usted tiene que atender sus necesidades, tanto físicos como emocionales y espirituales. Espiritual no quiere decir religioso. Usted puede ser una persona espiritual y no ser una persona religiosa o practicar una religión. Usted puede practicar su espiritualidad cultivando plantas, ayudando a otros, participando en el proceso de sanación de otras personas y otros. Si sabemos a través de la ciencia que el trauma, tenemos que ser compasiones, tenemos que hacer ejercicio, la nutrición, manejar nuestras emociones. Tenemos que manejar nuestras emociones y no almacenarlas en el cuerpo. Porque si no, si las almacenamos, se convierten en enfermedad. Tenemos que sacar esas emociones para tener herramientas de defensa. Tenemos que tener estos valores, esta cultura. Porque en nuestra vida profesional, en familiar, hay que ser flexible, hay que ser flexibles con uno mismo, hay que reconocer los cambios, hay que saber que tenemos buenos días y malos días y se necesita uno de los mecanismos de defensa más grandes que yo he conseguido es pedir ayuda. Es uno de los retos mayores que yo experimento y es una vulnerabilidad que tengo. Y yo encuentro que freedom y la humildad la encuentro cuando pido ayuda y no puedo bregar con ciertas cosas. Y en mis expectativas, ya yo estoy pensando en esto. Bueno, lo que Así pueden que tener, por lo que favor, pueden aprender de esta ayúdame, sesión. Chan.
Bueno, Sí, claro. claro que sí. Antes de Antes de hablar de comenzar lo en que han esta aprendido, tenemos un poco de de acuerdo. tiempo No y estoy no sé si segura si vamos a vamos a poder poder. contestar todas estas preguntas, porque hay muchas. Y gracias por su comentario. Yo solamente quería decir que la doctora Yari y yo estábamos hablando de cómo hablamos de cosas relevantes a nuestra comunidad latina y una de las cosas que yo creo que tenemos que entender es que hay todo un movimiento que comenzó durante la pandemia. Y yo quiero decir que uno de estos colegas era puertorriqueño, Héctor Adames, unieron sus fuerzas y formularon y desarrollaron un marco de trabajo de sanación radical. Muchas veces estos sistemas no son tangibles para nosotros, pero son cosas que nos proveen poder y proveen o no proveen los recursos que puede que necesitemos para desarrollar nuestro bienestar en general. Hay muchos paliativos, hay muchas cosas, hay muchos sistemas que están en su lugar que fomentan muchos de los recursos que tenemos disponibles. Así que muchas veces no estamos conscientes de cómo tratamos de darnos tratamiento nosotros mismos como individuos y no sabemos cómo los sistemas nos afectan por lo que estamos pasando. Y para esto, la sanación radical combinó muchas teorías diferentes. Una de ellas es la psicología de la liberación, de la que nos sentimos muy orgullosos porque la psicología de la liberación se desarrolló en Latinoamérica. Y la premisa es cómo ese sistema tiene un impacto en la comunidad y cómo eso influencia la manera en que la gente vive. La sanación radical propone 5 principios diferentes. Y si los tomamos en consideración junto a lo que hacemos, creo que nos puede ayudar. Y quiero repasarlos con ustedes. Los 5 principios tienen que ver con el sentirse consciente y bienvenido en nuestro trasfondo cultural y nuestros valores culturales. Muchas veces voy a ver la película que está recomendando. Cuando estamos más conscientes clínicamente de quiénes somos y quién es nuestra identidad y quién es la gente a que nosotros estamos dando servicio y cuál es nuestra identidad cultural, eso puede ser parte de nuestro tratamiento y puede ser parte de la intervención de crisis, porque sabemos que nuestro sistema de identidad cultural nos ayuda en esto. Y Y lo que esto, necesitan. la esperanza Es, radical, ¿qué quiere decir esto? entonces, ¿qué quiere decir Muchas veces esto? podemos definir estas Ya. cosas, pero no quiere decir que nuestras definiciones, si somos del mismo trasfondo cultural, no quiere decir que compartimos las mismas cosas. También enfocamos. Mío, se me olvida lo que está pasando aquí con la parte de conciencia clínica y ahora la parte de la conciencia, discúlpenme,
Discúlpenme, estoy perdida. Voy a mirar rapidito. Aquí tengo mis notas. Bien. Nuestro sentido de colectivismo es parte de lo que somos como latinos. La autenticidad cultural y el conocerse a sí mismos y cómo promover esto, cómo sentirnos muy orgullosos de nosotros, nuestras comunidades, lo que ellas traen, los valores culturales, lo que tenemos que ofrecer. Y quería decirles, y yo sé que hemos tenido estos momentos grandes con Bad Bunny, con Benito, pero ¿no les parece qué manera tan maravillosa de fomentar una autenticidad cultural y el sentirnos orgullosos de ser puertorriqueños y de quienes somos? Y esto se está ampliando en toda Latinoamérica y todos están observando muy de cerca y agradecen esto. La fuerza y la resistencia. Esto es parte de lo que nosotros hemos querido y lo que nosotros defendemos. Nosotros lo queremos para nosotros mismos y para otros. Y al practicar este principio en nuestras vidas y con las personas a las que servimos, podemos continuar haciendo una diferencia. Y sí, gracias, gracias. Esto fue muy, muy poderoso y podemos hablar, y yo sé que hay personas que están enseñando cursos sobre Bad Bunny, así que gracias por compartir. Y Rocío, yo quería añadir que esto es una oportunidad fantástica para ver nuestra identidad como una fuerza interior y ver la perspectiva que tenemos para aceptar quiénes somos y para ver las diferencias y a que tú sabes que yo no hablo el inglés muy bien que se diga. Tengo poco de conocimiento, pero yo puedo hablarlo bien, puedo, pero tengo dos idiomas, así que mi cerebro cambia de inglés a español y español a inglés. Y esto para mí es una fortaleza, no una vulnerabilidad. Pero a veces lo vemos como vulnerabilidad y no nos atrevemos a hablar frente a otros porque tenemos el estándar con identidades de otros. Yo soy latina y siempre voy a tener un acento, así que yo celebro la capacidad de hablar dos idiomas y de poder ayudar a mi cerebro y también ser compasiva conmigo misma para navegar la vida en español e inglés y que ustedes me puedan entender, aunque el inglés no es mi idioma materno. Así que esta es una oportunidad para de verdad afianzar quiénes somos y utilizarlo como una herramienta de empoderamiento para la comunidad, porque sanamos en comunidad. Nadie sana solo o sola. Nosotros sanamos en reuniones con amigos, con amigas, en reuniones que a veces ni querimos ir y asistimos y allí vemos personas que también están luchando como nosotros y vemos y hacemos nuevas conexiones. Y en el trauma es importante conectar con los valores culturales, rituales, espiritualidad, con los mecanismos de cómo aceptar y lidiar con las situaciones. A veces uno está donde tiene que estar y siente ese sentido de pertenencia, de que ahora estoy en comunidad. Por ejemplo, si a mí me gusta escribir en un diario y encuentro un grupo que hace lo mismo, o si me gusta tejer o cocinar, o sea, busco estos tipos de clubs. Así que es ir más allá del rebaño y tener esta capacidad de sanar como comunidad en nuestra cultura y con nuestras particularidades. Fantástico, de verdad que no tengo nada más que añadir. Y tal vez algo. Bueno, yo quería
abordar una pregunta que hizo Sergio Rentas sobre la respuesta del sistema nervioso, que está diciendo que tiene memoria. Pues sí, nuestro cuerpo tiene memoria. Y es un poquito complicado explicar cómo nuestro cuerpo almacena la memoria aquí en este webinar. Yo no soy doctora, pero sí les digo que el cuerpo almacena memorias y nosotros podemos controlar cómo se manifiesta la memoria en nuestro cuerpo y además podemos regular cómo reaccionamos cuando surgen estas memorias. Así que hay esperanza más allá del dolor. Nosotros estamos en una comunidad y no estamos solos. Así que lo siento si se me escapó alguna de sus preguntas. Y por favor, me pueden escribir. No sé si tenemos tiempo, Paola, déjame saber si tengo tiempo para contestar otras preguntas. Sí, tienes 5 minutos más y simplemente en estos momentos quiero compartir los recursos y luego vamos a compartir también la presentación en el chat y en recursos. Hay algunos que no han podido descargar, pero lo vamos a poner en nuestra página en la red y lo pueden encontrar con el mismo nombre del webinario de hoy. Así que sí, sigan contestando preguntas. Me preguntaron que diera contexto de cómo los latinos, dada nuestra historia de opresión, hemos vivido el proceso. Pues sí, tenemos trauma histórico, la opresión histórica. Y esto es muy importante y transforma nuestras comunidades. Así también tiene el historial de resiliencia y demuestra cómo nos hemos sobrepuesto a la opresión. Y esto no solo es psicología positiva, sino es evidencia de que en la unión está la fuerza. Y de verdad que esto tiene un rol crucial en nuestra parte, por nuestra parte, el ponerle nombre a la opresión y alzar nuestras voces junto con gente que cree en la misma lucha que nosotros tenemos. Y así podemos encontrarnos como comunidad. Así que les invito a utilizar sus comunidades como una herramienta de sanación para seguir defendiendo y alzando nuestra voz contra esas fuerzas de opresión en nuestro sistema. Muy bien, pues entonces me parece que ya no hay más preguntas y ya estamos listos. Así que les voy a pedir a todos y todas, por favor, que completen la evaluación y la compartan en el chat. Aquí tienen un código QR. Y esta es una presentación que va a ser compartida y en estos momentos vamos a concluir. Muchas gracias, doctora Marrero, doctora Chang. Fue una presentación fantástica y la información que ustedes nos brindaron es muy importante y son cosas que tenemos que compartir mucho más. Gracias por la oportunidad y gracias, doctora Marrero. Fue increíble ser cofacilitadora y para mí también fue un honor. Gracias. Y gracias, Paola, por organizar todo. Bueno, pues buenas tardes tengan todos y todas.